Y mientras que el gobierno sigue haciendo alarde de su próxima campaña electoral con respecto a la consulta popular, desde ya grupos no solamente de trabajadores, sino también de educadores y muchas personas más que se han unido, desde ya están diciendo no a la consulta popular. Y es que Gary Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas Negras del Ecuador, ratificó la postura del no para la consulta popular. Escuchemos las declaraciones. Gracias, compañeros de los medios de comunicación, por esta oportunidad que nos dan de expresarnos al pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos analizado justamente esto de la consulta popular y nos preocupa de que cada gobierno utilice esta herramienta constitucional para su propio beneficio, es decir, meter en este tipo de consulta preguntas que son de mucho interés para el pueblo, pero que se desnaturalizan en el hecho de meter otras preguntas que están con el fin de que el pueblo les apruebe todo el paquete. Al gobierno nacional de Noboa lo que le interesa en esta consulta popular, que le aprobemos el arbitraje internacional, es decir, que las controversias de nuestro país, de las empresas internacionales, entre comillas, que de paso muchos de empresarios ecuatorianos son miembros, son socios, son accionistas de esas empresas, entre comillas, internacionales, que permitamos que busquemos un árbitro internacional en el CIADI. Es decir, el Ecuador se sometería a decisiones de árbitros internacionales para problemas que ocurren en el Ecuador. Hoy el Ecuador tiene que pagar alrededor de 58 mil millones de dólares por concepto de arbitraje internacional. Recuerde que hemos perdido todos los arbitrajes que se han sometido a nivel de estos organismos que está vinculado al Banco Mundial y que los representantes, los árbitros, los jueces, entre comillas, son los abogados mismos de las empresas, ¿no? Que van allá a tomar decisiones para poner grandes multas, grandes sanciones al Ecuador. Nosotros no estamos de acuerdo con esta cuestión de que nos sometamos a arbitraje internacional y se sigan robando los recursos del pueblo ecuatoriano. Es decir, que cada vez más tenemos que seguir pagando multas, seguir sanciones, como el caso de la Oxy, como el caso de la Halliburton, me parece que es la empresa francesa, el caso de la Chevron, que es un caso muy sonado. Es decir, que el Ecuador siga pagando grandes multas a estas empresas internacionales sobre la base de empobrecer a los ecuatorianos. Y como ellos son accionistas, también son beneficiarios de estos arbitrajes. De manera que por eso es que el presidente promueve esta consulta popular para tener más ganancia para los grandes empresarios nacionales e internacionales que están vinculados a estas empresas mineras, petroleras y de todo tipo de recursos naturales que se llevan y se saquean del Ecuador. De igual manera, yo creo y pienso que la extradición, por ejemplo, es una herramienta jurídica de doble vía, que tanto el país que puede extraditarse de Ecuador hacia otros países como también de otros países hacia el Ecuador. De manera que en este momento, si tenemos una justicia que no nos garantiza realmente que se aplique la ley como debe ser, queremos una extradición de un delincuente, de un prófugo, de un delincuente de cuello blanco que se nos ha llevado y nos ha robado la existencia del Ecuador, querramos extraditarlo también para acá ponerle los 3 años que se le pone normalmente cuando se roban. En el caso de Polit, en el caso de Nielsen Arias, que está previsto que se le va a poner 100 años en Estados Unidos, entonces lo extraditamos para acá ponerle 6 años. Entonces ese tipo de cosas son cuchillos de doble filo que va a perjudicar, digamos, a nuestro país, de manera que esperamos que el pueblo ecuatoriano reflexione, piense. Las otras preguntas bien podían habérselas enviado a esos asambleístas que tenemos 137, que el Ecuador paga por ellos alrededor de $15,000 cada mes con sus asesores y todo lo que gasta en un asambleísta, y que son 137 que estamos pagando. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo ecuatoriano le tenga que hacer el trabajo a estos señores que
los hemos elegido. De manera que esas casi 8 preguntas debieron enviarse a la Asamblea Nacional para que cumpla con las reformas correspondientes. Nosotros también apelamos a la sensibilidad del pueblo ecuatoriano. Nosotros, los campesinos, los productores agropecuarios, no tenemos horario de trabajo, trabajamos de acuerdo a nuestro interés en nuestra unidad productiva. No pensamos nunca en el trabajo por hora. Esa es una situación que también les conviene y les interesa a los empresarios para seguir explotando y seguir precarizando, digamos, el trabajo en este país, de manera que no estamos de acuerdo con este tipo, porque lo que le interesa al señor presidente Noboa es esto, el trabajo por horas y lo que tiene que ver con el arbitraje internacional, en la cual van a tener grandes beneficios. ¿Por qué no se consultó, señor presidente Noboa, señor conchudo? El conchudo número 1 de este país se llama Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque ¿por qué no consultó cuando le iba a perdonar los 2.500 millones de dólares a los grandes empresarios? ¿Por qué no los consultó al pueblo ecuatoriano? Si queremos que le perdonen esos 2.500 millones, ¿por qué no le consulta, señor presidente Noboa, al pueblo ecuatoriano de que si se le perdonaran o no los 98 millones a Bananera Noboa? ¿Por qué no le perdonó, señor presidente Noboa, de los 7.000 millones de dólares que no pagan impuestos los empresarios de este país? ¿Por qué no consultó que se vayan presos? Es decir, que se le tomen presos a todos estos delincuentes que no pagan impuestos. ¿Por qué no se le consultó, señor presidente Noboa, si queremos los ecuatorianos o no, que nos sigan cobrando la electricidad a 13 centavos el kilovatio hora, mientras que usted, el gobierno anterior, el anterior y el anterior, le han subsidiado la electricidad a los grandes empresarios? Hoy pagan ellos solo 5 centavos. No es posible que los ricos paguen 5 centavos y los pobres paguemos 13. ¿Por qué no le pregunta al pueblo ecuatoriano si estamos de acuerdo o no que se le siga subsidiando el diésel a los grandes empresarios a 80 centavos? El galón pagan los empresarios, mientras que el común de los ecuatorianos pagamos $100.75 cada galón. De manera que ese tipo de cosas es que les interesa a estos señores. ¿Por qué no le consulta, señor presidente Noboa, si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo que las tasas de interés sigan al 25%, cuando en Estados Unidos, en Europa, están al 5%, ¿no? De manera que consulten esos temas al pueblo ecuatoriano, porque no es posible en un país dolarizado que las tasas de interés estén al 25%. ¿Por qué no le consulta, señor presidente Noboa, también al pueblo, de que si estamos o no de acuerdo con este IVA del 15%? En Estados Unidos el IVA es alrededor de 7.5%. De manera que todas estas situaciones que estos señores campeones del empobrecimiento del Ecuador quieren seguir empobreciendo a los ecuatorianos. Allí tenían declaraciones de Gary Espinosa, presidente del FENOCIN Ecuador, quien ratificó que ellos estarán votando por el no en la consulta popular, haciéndose énfasis sobre todo por la pregunta de IEP. Informó para el canal de noticias Hechos Ecuador, Bexabe Gutiérrez.